Paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana ermitaña Consuelo de Jesús Abandonado. Desde el eremitorio El Pobre de Asís, en Cantabria, España, os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. En 1 Samuel capítulo 4 versículos 21 y 22 leemos: Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod y alcanzó a decir: Israel ha perdido el arca, Dios nos ha abandonado. Los acontecimientos que tienen que ver con esta madre comienzan en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 34. Aunque las escrituras la mencionan muy brevemente, apenas en 4 versículos, y ni siquiera nos dicen su nombre, podemos hacernos una idea de cómo fue su vida según el relato de las circunstancias y acontecimientos en los que le tocó vivir. Comencemos imaginando el momento en el que su compromiso se hizo público. Sin duda, las felicitaciones y enhorabuenas habrían llovido por todas partes sobre la joven. Y luego, como cualquier novia, habrá empezado los preparativos de la boda con gran entusiasmo y habrá iniciado los arreglos de su futuro hogar con una ilusión tremenda. Inicialmente todos habrán pensado: se lleva un buen partido, va a ser la esposa de un sacerdote, Pinhas. ¿Y el suegro? Bueno, el suegro era Elí, el sumo sacerdote y juez de Israel. Todo un personaje. Juzgó a Israel durante 40 años y también fue por un tiempo el tutor del profeta Samuel. Pinhas era el segundo hijo varón de Elí. A Pinhas y a su hermano Hofni no se les menciona en la Biblia por su nombre hasta el final del capítulo 2. Luego son ignorados en el capítulo 3 y mencionados de nuevo en el 4 en relación con sus muertes y cómo los filisteos capturaron el arca del pacto. Por desgracia, es muy probable que alguna mujer que escucha este relato pueda sentirse identificada con nuestra protagonista. Su marido era conocido como siendo un ladrón e incluso una persona violenta, dirigiendo una red criminal, entre comillas, por medio de sus siervos, que actuaban en su nombre. 1 Samuel capítulo 2, versículo 16. Pero había dos cosas que intensificaban aún más el dolor de esta mujer. Su marido era un hombre público. Todo Israel sabía de sus acciones. Y aún peor, era ministro de culto. Era sacerdote. Representaba al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y delante del cual Pinhas ofrecía los sacrificios de devoción del pueblo. Una hipocresía cruel y escandalosa. ¿Habrían intentado ella llamarle la atención? ¿Recibiría en ese caso respuestas de burla, como parece que recibió su suegro Elí cuando intentó llamarles la atención a sus hijos? 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. Lo que sí podemos afirmar es que Dios veía y tomaba nota de todo el dolor de esta mujer. Recordemos lo que el profeta Isaías dijo: no fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libró por su amor y su misericordia. Los levantó en sus brazos como siempre lo había hecho. Isaías capítulo 63, versículo 9.
¿Y las infidelidades de su marido? Cada noticia tenía que haber sido como una puñalada en su corazón. Según el relato, se trataba de frecuentes y constantes infidelidades. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 22 leemos: Elí era ya muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. En la cultura occidental de hoy, una esposa tendría posibilidades de resolver este problema divorciándose. También el Nuevo Testamento en este caso lo permite. Pero esta solución no minimiza en absoluto el profundo dolor y decepción. Y además, esta herida no se convierte en cicatriz de la noche a la mañana. Tarda mucho en sanar. ¿Conoces alguna mujer que haya sufrido o esté sufriendo de forma parecida? ¿O tú misma? Si este es el caso, te aconsejo que te acerques al Señor y, descansando en sus brazos de Padre, cumple la instrucción que encontramos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, de poner toda tu ansiedad, esto es, dolor, decepción, ira, enfado, resentimiento, etc., en sus manos, porque Él tiene cuidado de ti. Según el diccionario de la Real Academia Española, tener cuidado significa solicitud y atención para hacer bien algo. Algunos de sus sinónimos son esmero, celo, meticulosidad, diligencia, escrupulosidad, vigilancia, custodia. ¿Te has dado cuenta de todo el significado que encierra esta sola frase? Él tiene cuidado de ti. Tomar conciencia de que todo un Dios omnipotente e infinito nos ama tanto como para estar tan pendiente de cada uno y cada una de nosotros. Es impresionante. Volvamos al relato. Elí, el sumo sacerdote y suegro de la mujer de Pinjas, lo sabía todo. Pero aunque tenía la potestad de quitarles el sacerdocio, lo único que hizo fue reprenderles verbalmente. Obviamente, desde el punto de vista de Dios, esta reprensión no fue suficiente. No solo no le prestaron ninguna atención, sino que él mismo se aprovechó de la codicia y gula de sus hijos. Por esa razón, el Señor envió a uno de sus profetas para que hablara en su nombre. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú les das más importancia a tus hijos que a mí, y cebándoos con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. 1 de Samuel capítulo 2 versículo 29. ¿Habrá esperado nuestra protagonista una reacción positiva de su suegro para proteger al pueblo de Dios y también a ella misma? Fue una esperanza vana. No recibió el respaldo espiritual que necesitaba. Pero antes de criticar con severidad a Elí, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas: ¿estoy ayudando o estoy dando el respaldo espiritual o emocional a alguna mujer que esté sufriendo de las mentiras o las infidelidades de su marido o la frialdad de algún familiar muy cercano? Un rechazo o un desprecio del marido es muy duro,
pero repetidos rechazos y desprecios quebrantan a la esposa. Un rechazo o un desprecio de los suegros es muy duro, pero repetidos rechazos y desprecios desmoronan, hunden, destrozan. Lo que podría haber sido un acontecimiento supremo en su vida, lo que podría haber dado luz y esperanza en medio de tanta oscuridad, resultó provocar en parte el fin de sus días. Lo explico. Estaba a punto de dar a luz cuando oyó el griterío del pueblo y le llegó la noticia de que el arca de la promesa de la presencia de Dios había sido capturada por los filisteos y que su suegro y también su marido, así como su cuñado, habían fallecido. Esto ya tuvo que ser demasiado para ella, y suponemos que su cuerpo no pudo resistir tanto sufrimiento, y al dar a luz entregó su espíritu al Creador. Lo que más nos llama la atención es el nombre que dio a su hijo mientras agonizaba. Icabod significa la gloria se ha ido, o simplemente sin gloria. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. ¿Lo dijo por la muerte de su marido? ¿Por la muerte de su suegro? El texto bíblico nos explica la razón principal. Alcanzó a decir: Israel ha perdido el arca, Dios nos ha abandonado. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 22. Sin duda alguna, la muerte de los miembros de su familia le habrán causado una pena inmensa. Pero, curiosamente, lo que ella menciona es la pérdida del símbolo de la presencia de Dios, lo que indica que para ella era lo más importante en su vida. Y esto me lleva a pensar, ¿vale la pena la vida sin la presencia de Dios? ¿Cómo pueden vivir los que no le conocen y están sin Dios y sin esperanza en el mundo? Tenemos que llevar el Evangelio a nuestros familiares y amigos y vecinos urgentemente. Pero hay un aviso adicional. Pinhas y su hermano Hofni hacían todas las funciones de sacerdocio, pero no tenían conocimiento de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. O sea, es posible estar activos en la obra del Señor sin conocer al Señor de la obra. ¿Puede este hecho ser aplicado a personas que participan en las actividades de nuestras iglesias? Mucho me temo que sí. El relato bíblico que acabamos de tratar nos avisa de esta terrible posibilidad. También, y muy claramente, nos muestra que solo vale la pena la vida con la presencia o la gloria de Dios en medio de nosotros. Y afortunadamente sabemos algo que la madre de Icabod aún no sabía. Y es que el Señor nos ha asegurado que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Que el Señor te bendiga y siempre te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Amén.